Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de un arma que podemos utilizar para nuestro beneficio y es la palabra. Ya si es la primera vez que ven este video, la primera vez que entran a este canal, en la parte de arriba les estaré dejando un link donde pueden ver los videos desde el inicio. Bueno, para comenzar, veremos qué es para nosotros la palabra. La palabra, o como muchos la conocemos, es la espada que nosotros podemos utilizar contra el enemigo ante una batalla o una guerra. La palabra para nosotros tiene respuesta a todo lo que nos pueda pasar, a una enfermedad, cómo controlar nuestras finanzas, cómo hacer en especial el énfasis en cómo relacionarnos con los demás, qué cosas debemos de hacer y qué cosas no. Igual, cuáles son las que tenemos que tener mucho cuidado. Para esto vamos a ver diferentes versículos en los cuales nos van a ir ayudando a comprender más lo que es la palabra o la espada. El primero de ellos es Josué 1:8, la cual dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, lo que quiere decir en este versículo es que nosotros tenemos que, en el momento en el que leamos la palabra, comprenderla, saber bien qué es lo que estamos leyendo, no nada más agarrar y ponernos a leer la palabra a la y se va, mintiéndonos a nosotros mismos, que nos lleguen a preguntar: ¿ya leíste esto? Sí. ¿Y qué Dios te hizo entender? Nada más querías, si es un versículo de andar en un camino bien, Dios me dijo que tenía que andar bien, y ya. El nosotros leer la palabra es realmente comprenderlo conforme a lo que nos está pasando en nuestra vida. No nada más tratar de hacer una paráfrasis, cambiarle tantito las palabras para decir que sí le entendimos. Dios dejó la palabra con el propósito de que sea una guía para nuestra vida, y nosotros somos aquellas las personas que tenemos que comprender o decidir si queremos que sea parte principal de nuestra vida, que sea la guía, que no sea que nosotros nada más la leamos porque sí, sino que sea como el instructivo de cómo tenemos que estar viviendo. Igual para esto, vamos a ver el siguiente versículo. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es algo que nos va, ya como lo decía yo anteriormente, y lo recalco aquí, es algo que nos va a dar ese énfasis en cómo tenemos que vivir. No tenemos que buscar otra cosa, sino solamente ver cómo Dios nos va a guiar, cómo Dios nos va a ayudar y punto. Y para esto tenemos diferentes puntos donde se recalca eso, el cómo acercar a la palabra, con qué actitud, cómo la tenemos que meditar, cuál es el propósito. Para nosotros como jóvenes, si leemos la palabra, nos puede dar un mensaje diferente a lo que otras personas llegan a entender cuando la leen. Es muy diferente que si tu mamá llega a leer un versículo y entiende ciertas cosas a lo que tú le llegas a entender. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de leer la palabra, que cada quien Dios le hable a través de cada capítulo, a través de cada versículo. El primer punto que vamos a ver es cómo acercarme a la palabra. Y para obtener realmente una enseñanza de la palabra es verlo desde un punto en qué es lo que me está enseñando a mí, qué es lo que yo quiero creer, qué es lo que yo quiero ver. Para esto, igual como ya veíamos en los videos anteriores, tenemos
un motor clave, que eso es para utilizar cualquier arma y es la fe. Recordamos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para iniciar primeramente a leer bien la palabra, que no solamente veamos un libro más que tenemos en nuestras manos y que hay que leerlo porque hay que leerlo, sino es que hay que nosotros tener esa iniciativa, que no sea por obligación, sino que sea porque realmente nosotros la necesitamos. Y es con la actitud correcta, con aquella expectativa, esperando que Dios nos vaya a enseñar algo muy importante en nuestra vida, no nada más porque sí, porque, ay, me la dejaron de tarea y la tengo que leer, ni modo. Necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para poder realmente comprender qué es lo que Dios nos está hablando. Hay ocasiones donde nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos mal, y si abrimos la palabra y le pedimos a Dios que nos hable, Dios nos puede hablar y nos puede dar un versículo. A mí hay un versículo que me gusta demasiado, que es Nehemías 9:17, y dice: Dios es el que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y para siempre es su misericordia. Entonces, nosotros hasta el versículo más mínimo nos puede ser de grande ayuda, sin nosotros darnos cuenta, pero realmente se llega a sentir esa paz, a diferencia de cuando vemos otras cosas, nos dan otro consejo. Hay veces que nos acercamos a nuestros amigos y queremos un consejo para que nos digan, no sé, ¿sabes qué? Metí la pata, mi novia ya salió con el domingo 7, o bueno, ya salió con un niño. ¿Y ahora qué hago? Y le pides ayuda no a tu mamá, no a tus autoridades, al primero que acudes tú es a un amigo. Ya como recordábamos antes, Dios es igual nuestro amigo. Es aquella persona que es nuestro confidente, que le podemos decir absolutamente todo, sin miedo a que vayan a decir, ay, es que ya se lo contó a fulanito, ya se lo contó a sutanito. De eso no se trata. Si Dios cuando se lo contamos, Dios nos puede dar ese consejo. Es aquella única persona que no va a decir nada, que no va a estar exponiendo todo lo que le contamos, sino que Dios, aparte de que le contamos las cosas, nos va a dar ese consejo. Otro punto aquí es con la actitud correcta. Es estar realmente de corazón abiertos, igual abierta nuestra mente a qué es lo que podemos recibir. No, igual como repetí antes, no con esa obligación o que uno hasta esté chocoso queriendo leer la palabra, sino realmente comprendiéndola, meditándola. Igual puede uno preguntarse, ¿qué me enseña este pasaje? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Cómo me puedo identificar con el personaje que acabo de leer? Si nosotros nos ponemos a identificarnos con cada uno de los personajes, podemos ser, en mi caso de mujeres, podemos ser aquella mujer Marta que estaba afanada en el trabajo, turbada, que no le importaba lo que hacía con Dios, pero seguía ahí, quería responsabilidad y responsabilidad y trabajo, y Dios lo pone a un lado. O igual, como mi nombre María, que aquella persona que dejó todo su trabajo, que dejó todo lo que tenía alrededor para ver lo que Dios le decía. Es realmente ver la manera o la forma en la cual nosotros podemos hasta identificarnos en las cosas que nos pasaron el día de hoy. Que nosotros al momento en el que leemos cada versículo o cada pasaje podamos decir, ay, ya me identifiqué con esta persona, ay, a mí me pasó lo mismo. Cuando otras personas, si lo llegan a leer, ni siquiera van a entender de qué es lo que uno está hablando. Y vamos a ver otro versículo más, que es el siguiente, Santiago 1:22, y dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos.
¿Qué es ser hacedor de la palabra? Hacedor de la palabra es así como la lees, la hagas. Que tu identidad como joven, que nuestra identidad como chavos, sea realmente mostrarnos por qué es lo que hacemos, no por solamente aparentar que estamos bien, en un momento en el que ya después ya sentimos que ya no podemos seguir aparentando, que ya no podemos seguir suponiendo que somos tales personas para que después salgamos sacando el cobre y decir, es que yo ya no puedo suponer que soy bueno, suponer que estoy bien y sacas realmente lo que eres. Y ya si Dios quiere hablar a tu vida, pones una barrera en donde dices, ya no quiero conocer nada. Entonces es realmente desde un inicio decidir que lo que estamos nosotros leyendo, que el decir, un ejemplo, en un versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, entender y comprender eso, que uno diga, sí, todo lo puede en Cristo que me fortalece, es que todo lo puede uno, no nada más uno por sus fuerzas o por las cosas que realmente uno lo quiere hacer nada más porque es su emoción, sino realmente comprender y conocer qué es lo que uno está haciendo. Otro punto es hacerlo con obediencia. Y esto es igual en el momento en el que la leamos, que sea realmente un rema. ¿Qué es un rema? Que sea la palabra hecha carne en nuestra vida. Es poner la palabra dispuesta completamente a lo que Dios pueda hacer en nosotros. La lectura que nosotros tengamos dejará ser después de un tiempo una obligación, si no se volverá ya un hábito, una costumbre en donde necesitas tú leer, necesitas tú ver qué es lo que Dios te va a seguir hablando. Igual, uno puede iniciar a hacer lo que es un devocional. ¿Y esto qué es? Es como si fuera un diario donde nosotros no estamos contando lo que nos pasó día a día, sino estamos contando lo que Dios hizo y lo que Dios nos mostró como solución día a día a través de la palabra. ¿Y cómo la podemos empezar a estudiar? Es escoger un lugar determinado para poder comprender la palabra. Igual es también llevar el diario, ya como les había comentado, un diario, un devocional en el cual tú puedes escoger un tema, escoger no sé, un capítulo, iniciar desde Génesis o Éxodo, o en este caso en el que está este curso, es desde Jeremías hasta Esther. Ir leyendo poco a poco, un capítulo cada día y poner de lo que tú hayas entendido, no de, ay, de lo que yo entendía, pues en este versículo dice tal, pues yo entendí esto. No, sino realmente, si tú escogiste un versículo, como yo les decía, el de Nehemías 9:17, el que decía, tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y para siempre su misericordia. No entender y decir, es que Dios me dijo que Él me perdona siempre, punto. No, sino realmente decir, en este versículo Dios me habló a que por tal situación yo tengo que perdonar a la gente. Y así como Él me perdona a mí a través de todas las cosas que hago, tengo yo que igual hacer lo mismo con los demás. Vamos a ver otro versículo. Dice en este siguiente versículo, Tito 1:9, Redentor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Quiénes son aquellas personas que te contradicen? Aquellas personas que absolutamente no creen nada. Que tú te llegas a encontrar en la escuela que te dicen, ay, ¿a poco sí hace Dios milagros? Y a mí me ha tocado ver a demasiadas personas que ya con decir cristiano te conocen de una manera fatal. En el caso de las chavas, te conocen como aquellas
personas mustias, que absolutamente nada más aparentan ser alguien bueno y atrás de plano son la peor persona. Cuando solamente tienen su pequeña cabecita encerrada en lo que las demás personas le dicen, en los de que ya nada más con que conocen a una persona que se hace llamar cristiana, porque yo no estoy diciendo que ya una persona con decir, soy cristiana, es realmente porque tiene que seguir un parámetro. Hay gente que son cristianos y hay gente que son cristinos, gente que solamente tiene el nombre por pura fachada, porque realmente lo que hacen es otra cosa. Y así es lo mismo en la palabra. Hay veces donde Dios nos dice cómo tratar con ese tipo de personas que son cerradas de mente. Dios dice en su palabra, aquel que quiera oír, que oiga, y que no, pues no. Tú no puedes estar obligando a otra persona a decir, ¿sabes qué? Tienes que escuchar esta predicación. Porque sí, porque yo lo digo y punto. No, si realmente la persona no quiere escuchar, déjala. Aquella persona que no quiso escuchar lo que Dios tenía a su vida en el momento en el que Dios diga, es tiempo de rendir cuentas, Dios le va a decir, ¿por qué si yo te puse a esta persona? Tú me pedías ayuda. Es como el caso que a mí una vez me llevaron a contar, que está una persona en el mar y está ahogándose, está ya casi para hundirse y dice, Dios, ayúdame. Llega una lancha, no se quiere subir. Llega un barco, no se quiere subir. ¿Por qué? Porque estaba esperando a que Dios lo ayudara. Llegan otras personas, no se quiere subir. Llega el tiempo en el que ya no llegó nadie más, se hundió, se murió, llegó con Dios. Y esa persona agarró y le reclamó y le dijo, ¿por qué no me ayudaste, Dios? Si yo estuve orándote, ¿dónde estuviste? Y ¿saben qué? Dios le dijo, ¿ves aquella lancha? Yo te la mandé. ¿Ves aquel barco? Yo te lo mandé. Y me preguntas, ¿dónde estuve? Si Dios a nosotros, en cuando le pedimos a Dios ayuda, manda a aquellas personas en donde nunca nos vamos a imaginar que nos pueden ayudar. ¿Y para qué? Para que realmente sea una enseñanza que de aquella mínima cosa Dios puede hacer maravillas. De aquella mínima semilla Dios puede hacer un árbol enorme, un árbol muy grande. ¿Cuáles son los beneficios de leer esta palabra? De leer su palabra es de que Dios nos da paz, nos da una clara enseñanza, donde, ojo, no estamos nosotros siendo nosotros mismos, si no está siendo una María, que seas tú como María, no, que Pedrito tampoco, que sea Juan, no, tampoco, sutanito, fulanito, nadie. Está haciendo Dios a través de ti. Hay veces donde igual conocemos a gente que está, pero muy enojada. Y igual, Dios nos da un consejo en su palabra. Dice, la blanda respuesta aquieta la ira. ¿Cómo podemos tranquilizar a alguien si está muy enojado y ya nos está contestando con groserías? Decir, es que tú eres un hijo de quién sabe quién. No, sino contestarle más bajo de lo que él está contestando. Han escuchado, yo creo, que donde dice dar con un guante blanco, es con aquella cosa que sea más tranquila, que aquiete su corazón en ese momento que está muy enojado. Otra cosa que muchos de los que están escuchando este video, de los que están viendo este video dirán, ¿a poco Dios dice cómo debemos tomar? Y sí, hay un versículo donde Dios dice que no, sí podemos tomar, pero no podemos embriagarnos. Otro donde muy curioso y muy chistoso dice, dice algo referente a lo de que uno no se tiene que sonar fuerte la nariz si no le va a salir sangre. Otra cosa en la cual igual Dios hace énfasis. Dios aquí a nosotros no nos está impidiendo que no vayamos a fiestas, que no tomemos, que no hagamos las cosas que muchos de los chavos están acostumbrados. Pero Dios dice,
todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguno. Tú puedes ir a una fiesta, pero a ver, tú dime, ¿vas a tomar? ¿Vas a fumar? ¿Te vas a drogar? Sabiendo que Dios te está diciendo, puedes ir, pero lo que hacen ahí no te conviene y no te llevará para mal. Antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ver qué tipo de consecuencias nos va a llevar esto. Nada más hacerlo a la ligera y sin pensar en lo que pueda pasar, o estando uno enojado o estando uno triste, hacer las cosas nada más porque a mí se me da la gana. De eso no se trata. Dios igual dice en un versículo, en Primera de Timoteo 4:2, dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo ser ejemplo en los creyentes? En palabra, con lo que dices. Si tú dices algo, actúa en lo mismo, no nada más que sea puro hablar, sí, yo prometo esto, yo haré esto, y ya se acabó. Nada más de palabras no pasaste. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, lo que hables tú, actúalo también, si no de plano no hables. Y es una realidad. Si uno va a hablar, si uno va a estar predicando, es como veíamos en los versículos anteriores, la palabra sirve para contrarrestar aquellas cosas en las cuales las personas tienen muy cerrada su cabeza, su pensamiento no se abre a más cosas. Hay muchas personas que dicen, sí, no, yo tengo una mente abierta y uno le habla de la palabra. No, a mí ni me toques ese tema. Entonces, la primera dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Es eso, como así tú hables, así actúa. Conducta, lo mismo. Si tú estás sosteniendo que eres hijo de Dios, que realmente se muestre, que no te deje guiar a los demás. Muchas veces como uno como hijo de Dios tienen a veces igual ese pensamiento que nosotros igual nos vamos a dejar. Hay igual un versículo donde dice que hay que igual dar aquella mejilla ante las situaciones. Sí, hay formas en las cuales nosotros podemos ser humildes, pero también como en todo, siendo cristianos o no cristianas, hay que pedir ese respeto, si no así, qué chiste. Ustedes nos piden respeto, también hay que dar ese respeto. Que si tú dices ser hijo de Dios, es realmente que tú te estés demandando a seguir lo que Dios dice. Igual, esperarte. Hay muchas veces que a nosotros ya como chavos nos exigen o ya hasta se les hace raro que teniendo unos 15, 16 años no tengamos novio. Dios dice en su palabra que hay que esperar el tiempo correcto, que si hay alguien que nos va a estar con nosotros, que sea nuestra ayuda idónea, que no sea nada más alguien que nos caliente por un ratito y se acabó. Igual ya en diferentes videos iremos viendo ya más a fondo estos temas. Igual dejen aquí abajo sus comentarios si tienen alguna situación parecida o si en el momento en el que ustedes empezaron a leer la palabra encontraron aquellos versículos donde Dios les habló a través de cosas tan pequeñas o como pensarían los demás, aquellas cosas insignificantes, que hasta de aquello insignificante Dios nos puede llegar a hablar. Hay que recordar algo. Para ser ejemplo es en palabra, en conducta, en amor, así de la persona más vil que te haya hecho más daño, tal vez no vas a hablar con ella, tal vez no va a ser la misma comunión con ella, pero sí es tenerla en tus oraciones.
que Dios tenga piedad de su vida, porque de aquellos que son hijos de Dios, y se los digo por experiencia, a los hijos de Dios nos defiende como no tienen idea. Dios nos defiende como no tienen idea. Porque de aquellas lágrimas que uno derrama, Dios las guarda en un cántaro que tiempo después, cuando sea la cosecha, esas personas que a uno le hacen daño, las irán pagando poco a poco. Irán pagando con creces, en espíritu. Que tengamos esa fe, esa certeza de que Dios lo va a hacer, tener esa calma, de que Dios a través de las cosas que están pasando, Dios va a tener ese control en espíritu, fe y pureza. Y en pureza es que sigamos firmes, que nos veamos con aquella diferencia, que uno piensa cuando entra a un lugar, ay no, yo no voy a sobresalir. Y hasta uno, ¿saben qué agradable se siente eso? Que te digan, ay, es que es porque es ella. O que se ve esa diferencia, que te digan, ay, es que tú no eres una chava como cualquiera, ¿no? Uno no es una chava o un chavo como cualquiera, sino es alguien que tiene su identidad definida, que aquella persona que tanto le exigen tener un novio a cierta edad, dice, no, no, espérame ahí, yo lo voy a tener. Aquella persona correcta, que aquella persona que me apoye, que pelee junto a mí, no que pelee contra mí, que pelee junto a mí, hasta en ese momento que Dios me la presente, que yo no le escoja, que Él le escoja por mí, que en el momento en el que ella venga o él venga, sea de bendición desde un inicio, no que me traiga problemas ni haga problemas a los demás, sino que sea todo correcto, todo en paz. Dios dice igual en su palabra, que aquellas cosas que son de bendición desde el inicio. Si no son de bendición en el inicio, sepárate de ella porque te va a traer muchos problemas. Que sea un yugo igual. Dios dice igual en su palabra que no tenemos que estar con yugo desigual, con aquella persona que aparenta hacer algo o que quiere supuestamente seguir a Cristo cuando tiene en su vida no planteado eso, que sigue escuchando música que no es de Dios, que sigue yendo a fiestas, que toma, que sigue actuando de una manera que no. Aparentamos cosas en la cara, pintura, maquillaje, vestimenta. ¿Cuántos saben realmente cómo está la gente por dentro? Y más ahorita en esta situación. Entonces, bueno, pues este ya es el final de este tema. Ya para último, para terminar estas armas, el que sigue es el ayuno, que es una bomba en nuestra vida. Entonces iremos ya después viendo más temas. Y igual, si este video llega a 100 likes, iremos haciendo lo que es el tag de la música, para igual todos aquellos que tengan duda cuál es la música que nosotros escuchamos o cuál es la forma en la cual nos divertimos, porque sí, también nosotros nos vamos de fiesta y puede llegar a terminar hasta las 6 de la mañana, pero después les enseñaré cómo es igual la fiesta que nosotros hacemos, que puede llegar hasta terminar a las 6 de la mañana o hasta el siguiente día. Entonces, dejen aquí sus comentarios. Si son nuevos en este canal, suscríbanse, activen las notificaciones. Iremos viendo igual más cosas, iremos mezclando tags, igual haciendo History Time. Igual si tienen alguna otra cosa, cover de música, dejen igual sus opiniones, sus comentarios y nos vemos en el siguiente video. Bye.